Bueno, hermanos, abran su Biblia en Santiago capítulo 1. Si el Señor permite, hoy vamos a terminar capítulo 1. Quiero hacer una aclaración. Esta sería la prédica número 8, si mal no recuerdo, pero he decidido hacerlo de esta manera para poder enseñarles puntos por puntos. Pero hoy vamos a cerrar el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 22 hasta el 27. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a empezar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Señor nuestro, Padre, hoy vamos a tener una enseñanza muy importante, que es la de ser hacedor y no tan solo un oidor. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que si hay aquí uno de nosotros que es un oidor y un hacedor, que pueda rever eso. Padre, solo tu Espíritu puede confrontar de esa manera. No hay ser humano que lo pueda hacer. No hay elocuencia a la cual podamos apelar. Es a tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que eso sea de esa manera, Padre. Y te ruego, Padre, como todos los domingos, que a pesar de mí, bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer un recuento de lo que vimos, un poquitito de lo que vimos la semana pasada, que nos va a ayudar y nos va a dar un impulso para lo que vamos a ver. Entonces, la semana pasada, Santiago nos hizo examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Santiago nos hizo examinar a nosotros y nos preguntó, ¿cómo es que venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la actitud? ¿Y cómo vienen aquí? Vimos el domingo pasado que no basta con estar sentado en un culto, tener la Biblia abierta e inclusive escuchar un sermón. Aprendimos entonces que lo que hay que hacer es venir con un corazón dispuesto a oír, un corazón lento para hablar, lento para irarse y con humildad para recibir la palabra implantada. Pero ahora, hermanos, Santiago nos va a llevar un paso más adelante a partir de estos versículos. Porque alguien podría bien decirme, pastor, yo escucho la predicación cada domingo. Pastor, a mí me gusta estudiar la palabra, la disfruto. Disfruto escuchar sermones. Pero hermanos, sepan que Santiago respondería que eso está súper bien. Pero simplemente tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo con todo lo que escuchas? Muy lindo todo. Escuchar sermones está bien, leer la Biblia está bien, escuchar predicaciones está muy bien. Pero la pregunta clave es, ¿qué hacen con todo lo que escuchan? Con cada enseñanza, ¿qué hacen? Porque, hermanos, porque escuchar la palabra y no obedecerla es similar a recibir una receta del médico y nunca tomar el remedio. Otra vez, escuchar la palabra y no obedecerla es como recibir una receta del médico y nunca tomar el remedio. O es como mirar un mapa y nunca comenzar el viaje. Entonces, hermano, la palabra de Dios no fue solamente dada para llenar tu mente de conocimiento, sino para transformar tu vida. Ese es el punto. La palabra no fue dada para llenarte de conocimiento, sino para transformar tu vida. Por eso, hermanos, en esta mañana te ruego que estés atento, con el corazón atento, porque hoy tenemos que hacernos cada uno de nosotros una pregunta muy sencilla, pero muy seria. Esto es muy sencillo, pero a la vez tiene un impacto muy serio. Hermano, hermana,
Amigo, amiga, ¿la palabra de Dios está cambiando tu manera de vivir o solamente está aumentando tu conocimiento? El punto, hermano, es que existe un gran peligro. El punto es que puedes ser un oyente frecuente, puedes venir a los cultos, no vas a faltar ni una sola vez a abrir tu Biblia, pero al mismo tiempo estar engañándote a ti mismo, porque esa palabra no tiene el más mínimo impacto en tu vida. Entonces, hermano, para esta segunda parte de la prédica que hemos titulado La palabra del corazón del creyente, vamos a dividir el sermón en 3 puntos. El primero se va a basar en el versículo 22 que vamos a titular No seamos oidores sino hacedores de la palabra. El segundo punto va a estar basado en los versículos 23 al 24, que sería el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Y el tercer punto sería basado en los versículos 25 al 27, que sería la verdadera religión que ora. Amén. Vamos a nuestro primer punto. No seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, fíjense en la secuencia lógica de lo que hace Santiago. Después de llamarte a recibir la palabra con un corazón humilde y dispuesto, ahora lo que hace o pasa a hacer es mostrarte cuál debe ser la respuesta correcta a esa palabra recibida. O sea, primero nos dice, preparen el corazón para venir a escuchar. Cállense más, hablen poco, no se airen, predispongan el corazón para venir, tengan la forma correcta de venir a recibir la palabra de Dios. Y ahora lo que te dice es esto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo creo que noten, hermanos, que Santiago comienza con un mandamiento. Aquí está empezando con un mandamiento. No está diciendo te sugiero o te aconsejo. No está diciendo esto que acabo de decir solamente es para los cristianos maduros, sino está diciendo para todo creyente. Está bajando una orden para todos nosotros, para todo lo que decimos ser cristianos. Es una orden directa. Sed hacedores de la palabra. Otra vez, sed hacedores de la palabra. Ahora, al decir esto, quiero dejar bien en claro que no se está menospreciando el escuchar. Bajo ningún sentido está mal ponerse a escuchar. La Biblia enseña que escuchar la palabra es algo indispensable. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Eso lo conocen ustedes, por eso lo vamos a parafrasear. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermano, el problema no está en escuchar. Nadie puede creer en Cristo sin escucharlo. No existe tal cosa de una transformación sin escuchar el evangelio. Nadie puede crecer espiritualmente si no alimenta de la palabra. Entonces, hermano, el escuchar es necesario. La respuesta es sí. Pero el problema aparece cuando el escuchar se convierte en el final del camino. Solamente escucho. Hay personas que escuchan muchísimos sermones. Leen sin fines de libros cristianos, perdonen. Conocen muchísimas doctrinas y te pueden hablar inclusive de muchas verdades bíblicas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esas verdades no están produciendo obediencia en sus vidas. Hay una discontinuidad entre lo que dice, lo que sabe y lo que hace. Y Santiago dice, no debe ser así. No debe ser así. Hermanos, la palabra de Dios no fue dada simplemente para informarte. No fue dada para eso, sino para transformarte. Vamos a pensar en un ejemplo. Por ejemplo, un hombre que va al médico. El hombre que está enfermo se va al médico. Y el médico lo examina, le explica cuál es el problema. Y el médico le da un tratamiento. Pero ese hombre llega a su casa, guarda la receta en un cajón y jamás toma ese remedio. ¿Qué pensarían de un hombre así? ¿Qué se piensa de un hombre así?
Lo mínimo que se va a decir de una persona así es que es un insensato. No puede ser que no haga caso de lo que dice el médico. ¿Cómo es posible que no haga caso si escuchó las indicaciones? ¿Cómo es posible que no haga caso si entendió el diagnóstico? Pero el punto está es que no hizo nada con lo que oyó. Le entró por acá y le salió exactamente por acá. De la misma manera, sería una insensatez de parte tuya y mía escuchar a Dios por medio de su palabra y luego seguir viendo como si Él no hubiera dicho nada. Por eso dice una vez más, sed hacedores de la palabra. Hermanos, cuando la palabra te muestra un pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arrepentirte de ese pecado. Cuando la palabra te manda a perdonar, ¿qué tenés que hacer? Debemos perdonar. Cuando la Biblia te dice, ama, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que amar. Cuando la Biblia te llama a servir, ¿qué tenés que hacer? Tenés que servir. Y miren este punto. Cuando la Biblia te llama a confiar, en medio de todas las pruebas, que es el contexto que estamos viendo, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer. Y al obedecer es confiar. Hermanos, ¿saben que la obediencia no consiste en que estés fascinado con la verdad, sino en practicar la verdad? Vos podés estar fascinado por la verdad. Alguien te puede dar un despliegue de verdad, que algo así, sí es cierto, yo creo así. Pero el punto es, no podemos quedarnos fascinados simplemente, sino tiene que haber una práctica. Y esto nos va a enseñar entonces en esta mañana algo muy importante. La fe cristiana en verdad es una fe activa. No se queda en el molde. Ojo, no estoy diciendo perfección, pero sí estoy diciendo no se queda del molde. La fe verdadera siempre se mueve, siempre produce algo. Siempre se expresa en una vida que busca agradar a Dios. Esa es la fe verdadera. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 Juan, que ya habíamos visto en la serie pasada, hijitos míos, 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Es fácil decir, es difícil hacer. En otras palabras, si tenemos que definir el amor cristiano, tenemos que decir que algo que no solamente se dice con los labios, sino es algo que se demuestra con los hechos. El cristiano muestra con sus hechos que realmente ama. ¿Y cuál es el mayor despliegue de amor de un creyente para un no creyente, por ejemplo? Predicar el evangelio. Esa es la demostración de que realmente voy a decir, yo entiendo lo que pasa, entiendo el diagnóstico, necesita esto, y yo lo tengo, y yo le voy a dar. Eso es amar. Hermano, tu fe no puede quedar únicamente en palabras. No puede ser algo emocional que te emociona un momento, o no puede ser un conocimiento que simplemente te está inflando. Lo que verdaderamente habla de un cristiano es que obedece lo que conoce, o intenta, o lucha, o busca. Tu fe no puede quedarse únicamente en palabras. ¿Saben que esto mismo que está diciendo Santiago ya en el tiempo de Ezequiel, el Señor ya denunciaba este tipo de cosas? Por ejemplo, dice que el pueblo escuchaba la palabra y parecía disfrutarla. Venían a oír al profeta. Dice que venían a escuchar el mensaje y se deleitaban en la palabra de Ezequiel. Pero miren lo que dice Dios en Ezequiel 33:32. Oyes tus palabras, oyen tus palabras, pero no la ponen en obra. Están escuchando lo que estás diciendo, pero no la ponen en obra. Esa es la descripción más triste que puede ocurrir para alguien que viene todos los domingos. Si nosotros hacemos una unión de todo lo que viene diciendo Santiago, dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Eso quiere decir que si vos oís y no está en la práctica, si no mostrás tu fe por medio de tus obras, quiere decir que no has nacido de nuevo y te estás autoengañando. Pero si realmente sos un oidor y la pones en práctica, entonces quiere decir que verdaderamente hay un nuevo nacimiento allí.
Y reitero otra vez, no en forma perfecta. No estamos diciendo que la salvación es por obra, pero sí estamos diciendo que las obras son la manifestación de una fe viva. Todo aquel que ha nacido de nuevo se manifiesta por medio de obras. Hermano, esto te tiene que llevar a examinarte, porque es muy posible que ames al predicador de turno, la predicación. Sin embargo, puede ser que siga siendo rebelde a la obediencia. Hermano, yo te digo que es posible que hoy te emociones con un sermón, pero al salir de acá vivir de la misma manera. Hermano, yo quiero decirte que es posible admirar la verdad. Es posible que alguien admire la verdad y al mismo tiempo no querer someterse a ella. El ser humano, el corazón del humano es tan complejo, dice la Escritura, que ¿quién lo conocerá? Por eso Santiago te dice esto, hermano, amigo, el propósito de Dios no termina cuando acaba el sermón. Normalmente los sermones duran 1 hora, ponerle a las 11:30. Eso no termina a las 11:30. El propósito de un sermón y de la palabra del Señor es que llegue a tu corazón y que de tu corazón pase a reflejarse en tu vida. No perfecto, sí lucha. No estoy hablando de alguien que nunca falla, porque todos fallamos. Yo estoy hablando de alguien que, habiendo escuchado la voz de Dios, desea sinceramente obedecerlo. Por ejemplo, hoy hacía muchísimo frío en la mañana. Y verdad que es difícil venir un domingo cuando hace muchísimo frío, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los creyentes entendemos que debemos congregarnos. Es un mandato del Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Obedecemos. Llueve, truene, relampaguee, haga mucho frío, haga demasiado calor, no haya aire acondicionados. ¿Por qué? Porque el mandato es claro. No dejar de congregarse. Y si nuestra fe es viva, ¿cómo se manifiesta eso? Por medio de perseverar. ¿En dónde? En congregarte. Y eso es solamente un punto, hermanos. Solamente un punto. Yo estoy hablando aquí del que escucha la palabra y desea sinceramente obedecer a Dios. Alguien que procura sinceramente poner en práctica lo que está escuchando ahora mismo o lo que viene escuchando hace meses. Por eso, hermano, te hago una pregunta. Primero te hago esta pregunta. ¿Tu corazón lo predisponiste a venir aquí? Y luego de eso, ¿cómo está escuchando la palabra? ¿Para saber más? ¿Para cumplir? ¿Para decir me congregué? ¿O estás aquí deseoso de obedecer al Señor y saber más de Él? Señor, ¿cómo puedo obedecerte? Heme aquí. ¿Saben que realmente siempre se habla de un cristiano maduro? Y muchas veces la madurez creen que va ligado al tiempo en que uno se congrega, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la madurez va ligada a cuánto se hace la palabra del Señor y se obedece. Esa es una persona madura, en realidad. No alguien que estuvo toda su vida en el cristianismo o que tuvo 20 años en el cristianismo. No, no, no. Estamos hablando de alguien que obedece la palabra. Un hacedor de la palabra. Alguien que realmente se esfuerza por cumplirla. No porque cree que va a ser salvo por medio de eso, sino porque realmente ha sido salvo el que obra. Es allí donde Santiago nos lleva. Y a partir de acá te va a llevar a decir el por qué. ¿Por qué de todo lo que dije recién? Porque, hermanos, hay un gran peligro de escuchar la palabra y no hacerlo. Y ese peligro está para todos nosotros aquí presentes. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Puede estar autoengañado. Qué complejo, ¿verdad? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a leer los versículos 23 y 24.
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y ahí da la justificación, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí lo que van a ver es una ilustración muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Sinceramente no está hablando de un espejo. Ahora lo que sí tenemos que decir que en los tiempos de Santiago los espejos no eran como los nuestros hoy. Los espejos que tenemos hoy son vidrios perfectamente claros. En la antigüedad un espejo era una pieza de metal pulida que daba un cierto reflejo limitado. Era como pulir un metal y mirarse detrás de ese metal. Entonces lo que te daba era un reflejo limitado. Por eso la persona tenía que acercarse, inclinarse y observar con atención para verse bien. No es como el espejo de ahora que te vas y de una ya te ves. Aquí estamos hablando de algo que da un reflejo. Por eso vos tenés que inclinarte, observar quietamente y detenidamente para poder ver bien. Entonces, cuando habla de mirarse al espejo, hay que decir que no está hablando de algo superficial, sino de algo que requería muchísima intención. Había que ser intencional. Requería que uno se acerque y requería atención. Y aquí nace la comparación con Santiago. La palabra de Dios es como ese espejo. Cuando una persona escucha la palabra, en realidad está viéndose a sí misma. Porque la palabra no solo informa, sino que revela cómo está tu corazón delante de Dios. Por eso está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben qué hace la palabra? Te muestra lo que no querés escuchar. La palabra te muestra quién sos. Ahora Santiago describe algo muy extraño. Describe a una persona que se mira en el espejo, ve su rostro y luego se va y olvida inmediatamente cómo era. Yo creo que humanamente parece imposible entender esto que acaba de decir. Porque normalmente cuando alguien se mira en el espejo, lo que hace es ajustar algo. Por ejemplo, o se ajusta el cabello, o se ajusta la ropa, mira su apariencia. Porque nadie que se mira con atención en el espejo actúa como si fuera que no vio nada. Te mira al espejo, hermano, y si te das cuenta que estás despeinado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir despeinado? ¿Mujeres van a seguir despeinadas? No, ustedes actúan en consecuencia, porque ustedes lo vieron claramente. Yo estoy despeinado. ¿Y qué tengo que hacer? Peinarme. No existe ninguna sola persona que esté frente al espejo y lo vea claramente que no haga eso. Nadie actúa como si fuera que no vio nada. Sin embargo, Santiago exactamente eso es lo que está diciendo que ocurre espiritualmente. El problema es que no hayas visto tu situación. El problema es que viste y no actuaste. Otra vez, te viste despeinado, te viste despeinada, pero no hiciste nada. Escuchaste la palabra, pero no actuaste. No respondiste a ella. Viste tu condición espiritual, pero no hiciste ningún cambio. No estás dispuesta a negociar nada. Este es el punto central, hermanos. El espejo es la ley de Dios. Para lo que estamos estudiando, la ley moral y del creyente. Entonces vamos a decir que la ley o el espejo cumple su función. ¿Cuál es? Mostrar. Te muestra. Pero no transformar, ¿verdad?
porque te olvidaste, miraste así, en forma superficial. De la misma manera, hoy puede pasar eso. Y no te fijes en nadie, sino en vos mismo. Hoy, ahora mismo, puedes escuchar lo que yo estoy diciendo. Y incluso estar diciendo, sí, tienes razón. Pero si al salir de acá no obedeces lo que lees, finalmente vas a salir igual de como llegaste. Ahora entienden por qué nos dijo previamente que tenemos que venir con un corazón preparado, bien calladito, no hables de más, no te aires, atendé bien la palabra, predispone tu corazón, no venga acá en cuerpo presente y tu corazón está en el mundial. Escucha atentamente, porque si sos un oidor simplemente y no un hacedor, hay un problema. Y para que entiendas mejor este problema, te digo, es como mirarse al espejo y no hacer nada. Pero no es cualquier espejo, es un espejo que hay que mirar con muchísima atención, con muchísimo cuidado. No es como nuestros espejos. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que el punto es que venís a escuchar un sermón como este y probablemente vas a hacer algún ajuste pequeño en tu vida. Te vas a emocionar probablemente hasta el tercer día, porque te conmueve el culto. Y vas a tomar algunas decisiones pasajeras. Pero luego vas a volver a tu vida normal sin cambios. A eso Santiago, ¿qué le llama? A eso Santiago le llama autoengaño. Yo no estoy aquí para entretenerte, no estoy aquí para emocionarte. Yo estoy aquí para proclamar. Y la predisposición de corazón y la aplicación tiene que ver con el Señor. Mucho cuidado con venir a un culto o cualquier lugar donde se predique la palabra y salir exactamente como entraste. Eso es autoengaño. La palabra de Dios no fue simplemente dada para que vos la leas y digas, yo cumplí, leí Santiago, leí Mateo. No fue dado para eso. La Biblia fue dada para llevarte a obedecer, hermano. Hermana, no es simplemente para leer, es para obedecer. Entonces, ¿qué hace un espejo? Volvamos otra vez. El espejo te muestra tu apariencia externa. Todo lo que vos ves es externo. Pero la palabra de Dios, lo que te va a mostrar es la condición interna. Un espejo afecta cómo me veo físicamente, pero la palabra confronta quién soy realmente delante de Dios. ¿Ven esa diferencia? Y hay una tragedia gigante con eso. Santiago dice de que habla de alguien olvidadizo. O sea, está hablando de alguien que oye la palabra. Atiendan este ciclo, hermano, porque yo estoy más que seguro que varias veces nos pasó esto. No estoy hablando de nada particular, sino estoy diciendo en todo en general. Oíste, viste, reconociste, pero te vas de ahí y te olvidas todo. Al salir de acá olvidaste todo lo que Dios te mostró. Dejaste de lado la convicción que recibiste. Tenés miedo de ser tan radical, de arrancarte los ojos. Y finalmente, ¿qué haces? Dejas de lado la necesidad de cambiar. Y así semana tras semana. Podés escuchar esto, pero si no tenés memoria espiritual en lo que Dios le está diciendo, es un problema. Y no lo dijo solo Santiago. Jesús también ya había advertido algo parecido cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 26, para los que anotan, el que oye estas palabras y no la hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
¿Quién en su sano cabal edifica una casa sobre la arena? Cualquier ingeniero sabe que hay que hacer una excavación hasta encontrar tierra o piedra dura. Algo firme. Entonces, hermanos, escuchar sin obedecer, y eso va para todos nosotros, incluyéndome a mí, es una insensatez espiritual. Te pregunto, hermano, en esta mañana, hermana, amigo, ¿cuántas veces escuchaste la palabra y seguiste igual? Exactamente igual. Y no porque no la hayas entendido, sino porque no la atesoraste en tu corazón. Y ahí hay muchas cosas. Tengo miedo de obedecer, tengo miedo de comprometerme, porque tengo miedo que me dañen, no tengo miedo de perder mi reputación, un montón de cosas. Pero aquí se obedece o no se obedece. No hay punto medio. O obedeces o no obedeces. Por eso, hermanos, vamos a dejar bien en claro que el problema no es solo escuchar. El problema es escuchar y no retener. El problema es escuchar y no obedecer. O el problema es escuchar y olvidar. Por eso tenemos que recordarnos una y otra vez el Evangelio, hermanos. ¿Ven? Existe la posibilidad que te olvides. Ahora, un tipo de persona así, que persiste en esto, no es simplemente una persona descuidada. Aquí hay que ver una persona engañada. Y la pregunta surge, ¿y quién le engaña? ¿Quién le está engañando? ¿Saben que el mayor problema es que uno se engaña a sí mismo? Este autoengaño es algo, vos mismo te engañás y te haces creer que sos algo que no sos. Por eso necesitas enfrentar la palabra para que ella te muestre lo que realmente y proceda al verdadero arrepentimiento si no te has arrepentido aún. Hermanos, hay personas que creen que porque solamente escucha y viene a escuchar, cumple su deber delante de Dios. Eso es un problema. Pero creer eso es perder el propósito mismo de la palabra de Dios. Amén. Lo que nos lleva a nuestro último punto. La verdadera religión obra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El punto es que Santiago es una carta práctica, por ende no vas a llevar a la práctica. Va a llevar a la práctica todo lo que viene diciendo. No basta con escuchar la palabra de Dios ni con tener conocimiento bíblico. La fe verdadera se ve en una vida que obedece lo que Dios dice. Ese es el eslogan. Por eso comienza diciendo que el creyente verdadero es aquel que mira atentamente la ley perfecta. La ley perfecta. Entonces, cuando hablamos de una persona que mira atentamente la ley perfecta, no estamos hablando de una persona distraída, sino de alguien que se detiene con seriedad frente a la palabra de Dios. ¿Recuerdan el espejo? Si el espejo no tiene vamos a llamarlo así, no es bien pulido y apenas se ve su reflejo, ¿qué tenés que hacer en algo como eso? Tenés que atender con muchísimo cuidado. No puedes estar distraído porque vas a perder detalles. De la misma manera, con la palabra de Dios pasa exactamente lo mismo. Hay que detenerse con seriedad frente a la palabra de Dios. Hay que observar con cuidado. Hermano, yo no tengo nada en contra de los planes de lectura, pero si eso se vuelve en un checklist para vos y no podés meditar, yo preferiría que leas un versículo en una semana, pero medites todo el tiempo para aplicar en tu vida. Tengan mucho cuidado de leer para cumplir una norma, para encajar.
Lean para transformar sus vidas. Y reitero otra vez, no estoy en contra de los planes bíblicos, pero si van a hacer eso con un corazón errado, sí estoy en contra. Hay que detenerse con seriedad. Como alguien que no se mira en el espejo solo por un momento, sino con alguien que se detiene con cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no se puede escuchar de forma superficial. Es para ser recibida con atención y respeto. Miren lo que dice el Salmo 1:2. El hombre bienaventurado es aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. También les digo que vayan a leer Josué 1 y vean lo que realmente es meditar en la palabra de Dios. Entonces, esto no es algo ocasional, sino algo constante. Te reitero, hermano, si solamente agarras los 10 mandamientos y te pones a pensar todo lo que implica y todo lo que nosotros rompemos en nuestra vida y tenemos que obedecer, vas a tener tiempo para toda tu vida meditar en eso. Por eso Santiago llama a esta palabra la ley perfecta que da libertad. Entonces, esta ley, hermanos, parece que estamos diciendo obedecer, 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 obedecer y nada más. Pero quiero decirte que esta es una ley que fue dada para que no cargues con la esclavitud, sino para que seas parte del camino de gracia, del camino de vida. Miren lo que dice Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Conocen? Y la verdad os hará libre. Eso quiere decir que la palabra, hermanos, piensen en eso. La palabra no puede esclavizarme. La palabra me libera. Un poquitito más adelante en el versículo 36 añade, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, el mundo habla de libertad, pero en realidad te esclaviza. Porque el mundo esclaviza al hombre en el pecado. Pero dice aquí que la palabra del Señor te libera del pecado, del engaño del mundo y de nuestra autosuficiencia. Por eso está escrito Romanos 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Soy libre, no un esclavo. Puedo obedecer libremente. Y esa es la verdadera libertad, no el libertinaje que el mundo te ofrece. Ahora el punto, hermanos, es, Santiago jamás se quedó en escucha, mira, sino que te está diciendo, persevera en la palabra y pon en práctica y no seas un oyente olvidadizo. Hermanos, no escuches hoy y vivas igual mañana. Sé alguien que guarda lo que oye y lo vive cada día. Un día a la vez, porque cada día trae su propia afán. Hoy es domingo, no te preocupes por el lunes, preocupate por el domingo. ¿Y el lunes qué vamos a preocuparnos? ¿Por el martes? No, vamos a preocuparnos por el lunes, porque cada día trae su propio mal. Cada día es una lucha. Cada día hay que luchar. Hay que vivir cada día. Jesús mismo dijo algo muy parecido en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo mismo en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No es solo saber, es hacer. Por eso Santiago concluye diciendo, este será bendecido en todo lo que hace. Y hermanos, cuando yo digo que alguien va a ser bendecido, o cuando la Biblia dice que alguien está siendo bendecido, por lógica del mismo libro que estamos leyendo Santiago,
No hablamos de una vida sin problemas, porque Santiago mismo dice que todo cristiano va a atravesar en una prueba. Entonces no está diciendo vida sin problemas. Lo que te está diciendo, hermano, y atendeme bien, te está diciendo sí, una vida acompañada por Dios con frutos espirituales. Eso es ser bendecido. Vas a tener dirección, vas a tener paz en medio de las pruebas. Porque es una vida que camina bajo la ley de Dios. Nunca más asocien las bendiciones solamente con lo material. Ciertamente el Señor nos provee, pero las bendiciones más importantes es el nuevo nacimiento, que ya vimos en la prédica pasada, y es estar caminando bajo el cuidado del Señor. El resto es añadidura. Motivo para estar agradecido: tenés techo, tenés familia, tenés un trabajo, tenés que comer, vestir donde apoyar la cabeza. Pero todo eso no tiene sentido si no has nacido de nuevo. El día que te vayas de este mundo no vas a llevar absolutamente nada. Lo único que queda es lo eterno, lo no perecedero, donde la polilla ni el orín puede tocar. Y es ahí, en ese banco, en el cual nosotros tenemos que verdaderamente depositar todas nuestras cosas. Eso se llama ser un hacedor y no un oidor. Ahora, luego baja de esta verdad que acabamos de decir y hilarla a algo práctico. Nos muestra cómo se ve una fe real en la vida diaria. Increíblemente comienza con la lengua y a través. Quiere decir que hablamos demasiado, decimos un montón de tonterías. Quiere decir que con esa boca hacemos mucho daño. Él dice que si alguien se considera religioso, pero no controla lo que dice, se está engañando a sí mismo y su religión es vana. Hablamos demasiado. Yo dije el domingo pasado verborragia. Y esto es muy serio. Porque nosotros pensamos que la espiritualidad se ve solo en lo externo. Pero aquí lo que Dios te está mostrando es: yo miro el corazón. ¿Y el corazón dónde se refleja? ¿Dónde se refleja el corazón? De lo que abunda en el corazón. ¿Qué pasa? Habla la boca. Por eso una lengua sin control, que hiere, critica, miente, chismea o amarga, destruye. ¿Y saben qué muestra ese corazón? Que no está siendo gobernado por el Señor. Por eso Santiago usa algo muy fuerte, hermanos. Por eso dice: la religión del tal es vana. Si estás lleno de ira, criticas, hablas por hablar, hablas más de todo el mundo, nada no te gusta, te quejas por cuántas cosas hay. Hermano, tu vida no está gobernada por lo que el Señor manda. Y realmente es fuerte esta palabra, hermano, y atiendan bien. La religión del tal es vana. Para los que dicen que no hay una religión verdadera. Acá dice la palabra religión. La religión del tal es vana, es decir, vacía. ¿Sabe qué quiere decir? Todo lo que vos haces en forma externa no tiene ningún valor para el Señor. ¡Qué increíble! ¿Cuánto autoengaño puede haber? Y hermano, no es porque la persona no haga cosas religiosas. Porque hace cosas religiosas, como por ejemplo, estar sentado hoy aquí en cuerpo presente. Está aquí. O equivalente en el Antiguo Testamento. Hacían los actos de expiación, pero no confiaban en lo que realmente representaba. Actos religiosos. Entonces las personas hacen actos religiosos. Pero el problema es que su vida no está alineada a la verdad. Ahí pasa el punto. Por eso Santiago añade finalmente que esta es la religión verdadera delante de Dios. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Aquí vamos a ver dos cosas claras. Primero, la fe se expresa en amor práctico. Otra vez, la fe se expresa en amor práctico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en los tiempos bíblicos los huérfanos y la viuda eran personas vulnerables, sin protección ni sustento. Es más, cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, hemos visto que muchos niños que nacían inclusive con algunas deformidades le dejaban tirado en la calle para que los perros salvajes le coman. Esa era la costumbre. Pero ¿quiénes recogían a esos niños? Eran los cristianos. ¿Y por qué lo hacían? Porque todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y toda persona merece dignidad por el solo hecho de entender eso. Toda persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Ahora en los tiempos bíblicos los huérfanos y la viuda eran personas vulnerables, sin protección ni sustento. Por eso Dios mismo se presenta en la Escritura como el defensor de ellos. Miren lo que dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos, defensor de viuda es Dios en su santa morada. Pero ya lo dijo mucho tiempo antes de Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Haced justicia al huérfano y a la viuda. Hermanos, ¿saben cómo se resume esto? Nosotros los creyentes ayudamos al que sufre. No te podés quedar inmóvil cuando alguien está sufriendo. Si nosotros unimos a lo que vimos en 1 Juan, no basta con decirle a tu hermano, el Señor te bendiga cuando está pasando por una necesidad. Hay que ayudar al necesitado. Y no hay que vivir ensimismados. No vivas encerrado en vos mismo y en tu situación. Mirá más allá de vos. Jesús también enseñó en Mateo 25, 35 al 36. Él dice claramente que hacer el servicio al necesitado es como hacerle un servicio a él. Entonces, la fe se expresa en amor. Si hay personas que sufren, nosotros tenemos el deber de ayudar. Amén, hermanos. Si alguien sufre, es nuestro deber ayudar. Con lo que tengas, no es necesario decir, darle plata, ayudarle. Muchas veces callarte y escuchar nomás. Pero tener un corazón predispuesto. Y lo segundo que se ve en esta última porción es que una fe verdadera también se muestra una vida apartada del pecado. Miren lo que dice, guardate sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Wow. Solo esa expresión nos condena prácticamente a todos. Si la salvación no fuera por gracia, nosotros hoy no vamos a ser salvos. Esto no significa aislarte de las personas. Acá no está diciendo, guardate puro del mundo, dejale de lado a todo el mundo, viví como si fuera que viviera en una comarca cristiana. No está diciendo eso. Lo que te está diciendo claramente, hermano, es no vivas bajo la tendencia o la influencia del mundo. El cristianismo es contramundo. ¿Y saben cuál es la mayor belleza de una iglesia? Cuando se comporta contramundo. Eso es lo que verdaderamente te hace una iglesia. No alguien que comparte con el mundo, sino que está contra el mundo. Esa es la belleza de la congregación del Señor. Un lugar distinto, diferente. Que si llega a perder eso, lo pierde todo. Y lo único que va a tener ahí colgado es el nombre de iglesia. No hay que vivir bajo la influencia del pecado. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué el entendimiento? Todo lo que pensás tiene que estar sujeto a ¿cuál palabra? A esto. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Leyendo con atención. Pero no te vayas, hermano, a ojear nada más así. Sentate, medita, pensá y ve en qué área de tu vida eso no se está aplicando. Y proponete luchar con eso. Esto que acabo de decir le encaja a todito lo que están acá. Me incluye a mí. Y si hubiera la forma de detectar a la persona más santa del mundo, también le incluye a él. Jesús también dijo en Juan 17, 15 al 17, que no somos del mundo,
aunque estamos en el mundo y que debemos ser santificados por la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que hoy escuchamos, hermanos? Si yo tengo que decirte, esto escuchamos hoy. Yo te estoy diciendo que la verdadera religión no es solo escuchar ni solo hablar, sino es vivirla. Ahora se ve en tres cosas esto. Tres cosas claras para tu autoexamen. Esto se refleja en una vida que viene a escuchar con atención la palabra de Dios. En una vida que obedece lo que ha oído. Y finalmente en una vida que ama al prójimo y se aparta del pecado. Tres cosas que resumen absolutamente todo. Entonces, hermanos, esa es la fe que agrada a Dios. ¿Ven? Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo esto que acabo de decir en nuestras vidas? Me permiten un segundo, voy a dirigirme a los niños. Niños, a ustedes les quiero hablar. Hoy Dios ha hablado por medio de su palabra y a nosotros los adultos, incluyendo a ustedes, nos ha enseñado algo muy importante. No basta con escuchar, sino que hay que obedecer. Es como cuando mami y papi le dicen a sus hijos, vayan y ordenen su pieza. Vayan y ordenen la pieza. O haz tu tarea. El niño puede escuchar muy bien, pero si no lo hace, no sirve de absolutamente nada. Así también es con la palabra de Dios, niños. No es suficiente venir a la iglesia, escuchar una historia muy linda y decir amén. Dios quiere que se haga lo que Él nos manda y enseña. La Biblia nos dice que todos los hombres deben ser obedientes a la palabra de Dios, hablar con palabras buenas, ayudar a los demás y no hacer lo malo. Y a ustedes les toca obedecer a sus padres y honrar a padre y madre. Así que hay algo muy importante, niños. Dios se agrada cuando un niño escucha su palabra, pero mucho más cuando la obedece. ¿Ven? Ahora para la iglesia, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de escuchar? Como la iglesia del Señor, vamos a recordar algo muy simple. El problema no es falta de información. Información gracias al internet, la IA o lo que quieras, hoy en día está por todos lados. Pero el problema, ¿saben cuál es? La falta de obediencia. Ese es el problema. No es falta de información. Así que podemos tener cultos, predicaciones, estudios bíblicos y muchas enseñanzas. Pero si eso no produce una vida transformada, entonces hemos perdido el propósito. ¿Ven? Hermanos, yo quiero que en esta mañana quede bien claro que el Señor no busca una iglesia que simplemente venga a escuchar. Si vamos a ser así, no tiene ningún sentido. Lo que el Señor nos llama es a vivir lo que escuchamos. Por eso hay que cuidarse de una fe externa. De un cristianismo dominguero, solo los domingos, entre semana no existe. Una vida cristiana de palabras. Entonces el llamado es hacer una iglesia que obedece la palabra en comunidad. La Biblia claramente exhortando uno a otro. Entonces eso podemos decir bajar la tierra, es corregirse uno a otros. Una que crece y que se refleja en Cristo en lo práctico. Entonces tiene que haber amor, santidad y servicio. Y servicio no es solamente aquel que viene y predica o la atiende cuando llegan, sino se puede servir a la iglesia de múltiples maneras, porque conforme a la Escritura cada uno de ustedes ha recibido un don, del cual es deber de ustedes poner al servicio de la iglesia. Ahora para la familia. ¿Cómo se aplica esto en la familia? Es lógico y evidente que la palabra de Dios tiene que gobernar nuestra casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, no te sientas calmado por el solo hecho de venir a la iglesia.
Pregúntate más bien, ¿qué haces con lo que se escuchó en la iglesia? Porque la fe verdadera se ve con mayor nitidez en el hogar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí es donde todos nosotros mostramos nuestra verdadera personalidad. ¿Verdad que sí? ¿O soy solo yo? Es así. ¿Saben cómo se refleja eso? Esposos, ¿cómo se hablan entre ustedes? ¿Cómo se trata a los niños? ¿Saben dónde se va a ver cómo resuelven conflictos? Y cómo se vive la fe cotidiana en la casa. Hermano, esto es muchísimo trabajo para una familia, porque es hacer una cirugía mayor en muchos casos, pero hay que tener muchísima atención de cómo se maneja la casa. Santiago, ¿qué es lo que nos recordó una y otra vez? Y en especial en el hogar digo esto. Esto es en el hogar. Una religión sin control de lengua es una religión vana. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un problema enorme en consejería pastoral. Las peleas, ¿dónde empiezan? Empiezan con la boca. Por eso el llamado es que tu casa sea una casa de oración también. Ahí no solamente se debe escuchar, sino se debe obedecer. Amén. Y hermano, ahora te hablo en forma personal. ¿Cómo se aplica esto? No te preguntes lo que otros hacen, ni mire hacia el lado. Te pregunto a vos en específico. ¿Qué haces con la palabra que recibís? ¿Ya viste, oíste y escuchaste hoy a no ser un oyente olvidadizo, sino a ser un hacedor de la palabra? Es clarísimo. Entonces cada uno de nosotros en esta mañana debería preguntarse esto. ¿Estás obedeciendo lo que ya sabes de la palabra de Dios? ¿Quién aquí no sabe que dice la palabra claramente y de hacer discípulos y bautizar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole estas cosas, que las guarden? ¿Quién aquí no sabe eso? ¿Quién no sabe aquí que la gente se va a convertir por medio de la locura de la predicación? Y que nosotros tenemos que proclamar ese mensaje. ¿Quién aquí no sabe eso? ¿Quién no sabe que amar al mundo es enemistad con Dios? ¿Quién no sabe aquí? ¿Se dan cuenta que no es un problema de falta de información? Entonces, ¿ya estás obedeciendo lo que sabes? ¿Estás cambiando las áreas que Dios te ha hablado claramente? ¿O solo estamos hablando de un cúmulo como un montículo de arena de conocimiento sin transformación? Muy pronto cuando llega la prueba, hermano, no vas a tener de qué agarrarte y se va a evidenciar absolutamente todo. Y toda tu falsa seguridad viene por el piso. Hermanos, quiero advertirte en el nombre del Señor Jesucristo que el peligro del autoengaño es real. Es real. Es tan real que podés creer que está todo bien por el solo hecho de venir y escuchar. Pero seguir por dentro igual. Por eso el llamado es personal, volver a la obediencia diaria, algo sencillo y constante. Y reitero, hermano, para alentarte, no estoy hablando de perfección. Eso es imposible en esta vida. Estoy hablando de una obediencia sincera. Es decir, Señor, quiero vivir lo que tú me enseñas. Amén. Vamos a orar.